Quería compartir un pasaje conocido que está en Hechos, en el Nuevo Testamento. Y bueno, Señor, abre nuestros ojos, sensibiliza nuestro espíritu, nuestro corazón, para poder recibir tu palabra y sobre todo para poder vivirla. En el nombre de Jesús. Hechos 4. Ahí creo que Juli va a pasar el texto bíblico en la pantalla, así que es más fácil. Esta versión es Dios habla hoy. Y bueno, esto sucede en el siguiente contexto, ¿no? Pedro, el apóstol Pedro y Juan habían ido al templo y en la puerta del templo siempre había un hombre de más de 40 años, dicen, que mendigaba, que pedía limosna, ¿no? Y que cuando llegan Pedro y Juan, este hombre tenía una discapacidad, ¿no? Así que cuando llegan Pedro y Juan, les dicen a este hombre que se ponga de pie. Y este hombre se pone de pie y los mira esperando recibir algo, ¿no? Una limosna, una ayuda. Y le dicen, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy, le dice Pedro, ¿no? En el nombre de Jesús, que sea sano. Y este hombre se sanó. Y dice que entró a los saltos, imagínense, adentro de la iglesia habrá hecho no habrá pasado desapercibido, ¿no? Y esto les valió a los apóstoles que los principales del pueblo judío los mandaran a llamar para ubicarlos, digamos, ¿no? Así que sucede en este contexto. Y dice así, todavía, porque a raíz de esto, de este hecho milagroso, entonces la gente quedó impactada y Pedro aprovechó y empezó a predicar la palabra y a Cristo resucitado. Así que dice, todavía Pedro y Juan estaban hablándole a la gente cuando llegaron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos. Eran los principales, ¿no? del pueblo judío. Estaban enojados porque Pedro y Juan enseñaban a la gente y decían que la resurrección de los muertos había quedado demostrada en el caso de Jesús. Los arrestaron y, como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron. Y el número de creyentes, contando solamente los hombres, llegó a cerca de 5.000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban también Anás, que era el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Ordenaron que les llevaran a Pedro y a Juan, y poniéndolos en medio de ellos, les preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes estas cosas? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó,
jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo, para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes, para que lo sepa todo el pueblo de Israel, que este hombre que está aquí delante de todos ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos ser salvos. Cuando las autoridades vieron la valentía con la que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Además, el que había sido sanado estaba allí con ellos y por eso no podían decir nada en contra. Entonces los mandaron salir de la reunión y se quedaron discutiendo unos con otros. Decían: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho esta señal milagrosa y no lo podemos negar. Pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen más del nombre de Jesús a nadie. Así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: piensen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerle a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las autoridades los amenazaron, pero los dejaron libres. No encontraron cómo castigarlos porque toda la gente alababa a Dios por lo que había pasado. El hombre que fue sanado de esta manera milagrosa tenía más de 40 años. Pedro y Juan, ya puestos en libertad, fueron a reunirse con sus compañeros y les contaron todo lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Después de haber oído, todos juntos oraron a Dios, diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Dice: dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David: ¿por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y contra su escogido, el Mesías. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí en esta ciudad con los extranjeros y los israelitas contra tu santo siervo Jesús, a quien escogiste como Mesías. De esta manera ellos hicieron todo lo que tú en tus planes ya habías dispuesto que tenía que suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo y que por tu poder sanen a los enfermos y hagan señales y milagros
en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Amén. Qué hermoso relato, ¿no? Qué tremendo. Qué tremendo. Pensaba en esto y bueno, le pedí al Señor que me haga entender la profundidad de su palabra, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Entender lo que Dios dice. Eso necesito, creo que necesitamos como iglesia, ¿no? Y bueno, este es un claro ejemplo de cómo Dios prepara todas las cosas, ¿no? Y que aún las cosas difíciles o contrarias están dispuestas y permitidas también por Dios para que suceda algo más grande de lo que podemos padecer. ¿Les parece? ¿Estás padeciendo algo? ¿Estás sufriendo algo? Hay algo más grande detrás. Eso no termina ahí. ¿Te aferraste a Jesús? ¿Crees en el nombre de Jesucristo? ¿Crees que Jesucristo resucitó? No te detengas en lo que estás padeciendo, en lo que estás sufriendo, porque tenemos que levantar nuestra mirada, levantar la mirada al cielo, como hacía Jesús. Él levantaba la mirada al cielo, ¿no? Y podía ver más allá, incluso del sufrimiento de la cruz, ¿no? Él veía que la cruz era muy, muy dura, ¿no? Muy difícil, al punto de pedirle a Dios que lo libre de la cruz. Pero su mirada no terminaba ahí, en el sufrimiento de la cruz. Su mirada continuaba en el gozo puesto en saber que iba a resucitar y que iba a volver a estar con el Padre. Qué tremendo, ¿no? Qué pequeño que queda el padecimiento frente a tan grande verdad, ¿no? Y qué lindo esto que vive la iglesia. Pensaba en esto, ¿no? Que por obedecer a Jesús, Pedro y Juan, no, como resultado, no obtuvieron el agradecimiento de los principales, sino al contrario, ¿no? Dice que los llevaron muy enojados. ¿Por qué? Porque enseñaban a la gente, dice. El versículo 2 dice, capítulo 4, el versículo 2, dice, estaban enojados porque Pedro y Juan enseñaban a la gente. ¿Qué enseñaban a la gente? Y decían que la resurrección de los muertos había quedado demostrada en el caso de Jesús. La resurrección de Cristo, eso enseñaban a la gente. Y eso los enfurecía. Eso enfurece al enemigo. Y creo que nuestra predicación a muchos les tiene que
gustar, porque es lo que quiere escuchar la gente. Pero hay algunos que se van a oponer, ¿no? No todos están esperando la noticia. Muchos directamente se niegan a ella, y la rechazan, ¿no? Pero ellos enseñaban lo que tenían que enseñar. No enseñaban, no decían, tenés que venir a la iglesia, ¿no? Ellos hablaban de la resurrección de Cristo, directamente, ¿no? Porque capaz que nosotros decimos que vengan a la iglesia y acaban a escuchar de la resurrección de Cristo. Pero no hay que esperar tanto. Hay que hablar de la resurrección de Cristo y hay que ser directos en esto, ¿no? No hay que, como se dice, dibujar la situación, ¿no? O adornarla con algunos atractivos, sino que hay que ser directo cuando le hablamos a la gente de Jesús. En el versículo 8 le preguntan estos, ¿no? ¿Con qué autoridad o en qué nombre? ¿En nombre de quién hacen esto?, le dicen, ¿no? Y ellos ahí, otra vez, ¿no? Seguramente que tenían algo de miedo ellos, ¿no? Porque estaban frente a autoridades que sabían que les podían aplicar castigo, ¿no? Pero no cambiaron el discurso ellos ahí. Al contrario, ¿no? Aprovecharon ese otro momento para hablar otra vez de lo más importante, ¿no? Que era el nombre de Jesús. En el versículo 7 preguntaban eso. En el versículo 8 dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó. ¿Cómo estaba Pedro? Estaba distraído, estaba proyectando una nueva barca. ¿Lleno de qué estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, ¿no? Y porque estaba lleno del Espíritu Santo, no le faltó qué decir en ese momento. Porque fíjense que estos principales incluso reconocen en Pedro y Juan personas muy poco preparadas culturalmente, ¿no? Pero así como reconocen eso, reconocen algo extraordinario. ¿Y qué era eso extraordinario? Era la llenura del Espíritu Santo en sus vidas, ¿no? Qué bueno. Tenía con qué contestar Pedro y Juan, ¿no? No es con conocimiento o con entusiasmo solamente, porque es importante el conocimiento y el entusiasmo, es importante, pero no es suficiente. Lo más importante es tener al Espíritu Santo. Si después tenemos conocimiento, gloria a Dios. Si tenemos entusiasmo, mejor. Pero no podemos prescindir del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a tener ganas de hablar del Señor. Muchas veces vamos a tener ganas de callar incluso. Porque el entusiasmo es algo que va y viene, pero el Espíritu Santo de Dios es Dios en nosotros. Y Él no cambia, ¿no? Así que por eso, lo más importante de todo para predicar la palabra es estar llenos del Espíritu Santo. Después, si hay otras cosas que le podemos agregar, mejor. Pero
Ya con el Espíritu Santo es suficiente. ¿Cómo estás? Acá hay una que está llena del Espíritu Santo. También, Lili. Bueno, muy bien. Bueno, así que eso es lo más importante. Los apóstoles le aclaran que Jesús era la piedra fundamental. Él era la piedra fundamental. Y que ellos mismos la desecharon. Estos hombres muy preparados en las Escrituras, conocían perfectamente el Antiguo Testamento, y vieron el milagro y se dieron cuenta que no eran ellos, pero estaban tan aferrados a su tradición, a sus costumbres, que les resultó más importante eso que aceptar a Cristo como el Mesías. Qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo podemos encerrarnos y dejar fuera al Señor de nuestras vidas, ¿no? Podemos llenarnos de cosas que en definitiva terminan siendo una jaula, ¿no? Y Cristo fuera de nuestras vidas. Tengamos cuidado, ¿no? Porque estos hombres buscaban a Dios, pero rechazaban a Dios. El versículo 12 dice: que Pedro y Juan les decían, en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos ser salvos. Esto tenemos que tenerlo claro también. A veces es algo que, como muy conocido, pero podemos conocerlo, pero no vivirlo como tal, ¿no? La salvación está en Jesucristo. No hay otro camino. No hay caminos alternativos para llegar a Dios, y eso la gente lo tiene que saber. Porque como muchas veces nosotros tal vez en otro tiempo creíamos en Dios, pero también estábamos llenos de otras cosas que creíamos que venían de Dios y nada tenía que ver con Jesús. No hay salvación fuera de Jesús. Y eso la gente lo tiene que saber, ¿no? Eso que nosotros lo tenemos tan claro, la gente afuera no lo tiene tan claro. La salvación está en Jesucristo. Se encuentra en Él, dice una canción. En el versículo 18 vuelven ellos ahí debaten y demás, un poco lo que les decía, ¿no? Es como que estaban ahí, como creían que algo había ahí de Dios, pero no lo podían aceptar, ¿no? Así que por eso los llaman y les ordenan que no hablen ni enseñen nada acerca del nombre de Jesús. Fíjense, ¿no? Vamos a intentar por lo menos a hacer algo, habrán dicho, ¿no? Pero fíjense la respuesta, ¿no? Ellos podían haberle dicho sí, para que nos larguen, digamos, ¿no? Pero les dicen, piensen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerle a Él. Nosotros no podemos dejar de decir
lo que hemos visto y oído. Las autoridades los amenazaron, pero los dejaron libres. Qué bárbaro, ¿no? Qué convicción que a veces nos falta a nosotros. Esa convicción de que no hay otra, ¿no? Ellos le dijeron, bueno, van a ser libres, no los vamos a castigar, pero la condición es que ustedes no hablen más del nombre de Jesús. Y ellos le dijeron, no podemos. Qué tremendo, ¿no? No poder dejar de hablar de Jesús. Ojalá me suceda eso, ¿no? Ojalá nos suceda. No poder dejar de hablar de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan que la otra vez les contaba algo que me contaba mi mamá cuando trabajaba en un frigorífico? Que había una mujer que le hablaba a todos los compañeros y compañeras de trabajo de Jesús. Y todos la rechazaban, ya nadie se quería sentar con ella para comer, ¿no? Y que mi mamá, como le daba pena, se sentaba con ella y ella no podía dejar de hablarle a mi mamá. Y le insistía, vos tenés que entregarle tu vida a Jesús. Esta mujer no podía dejar de hablar de Jesús. ¿Nosotros cómo estamos? ¿Podemos? ¿No podemos? ¿Cómo estamos? Pensemos en nosotros, ¿no? Frente a esta hermosa historia que quedó registrada, ¿no? En la palabra. Amén. Embajadores de Jesús. Y una de las oraciones que más me gustan desde siempre es esta, que sucede a continuación, ¿no? Que la voy a leer otra vez, dice: después de haber oído, porque ellos se juntaron con los hermanos, ¿no? En una casa, en un lugar, y les contaron todo lo que les había sucedido y todas las amenazas, ¿no? Y ellos oraron y dijeron: Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Es impresionante cómo comienzan a orar, ¿no? Señor, tú eres Dios. Tú eres el que hizo todo. Tú eres, como una vez compartíamos, la autoridad máxima, la que está por encima de cualquier otra autoridad, ¿no? Y más adelante, ellos declaran todo esto, ¿no? Y después de declarar y reconocer, le hacen un pedido a Dios. Y fíjense lo que les piden, ¿no? Dice: Señor, fíjate en sus amenazas y concede, danos a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo y que por tu poder sanen a los enfermos y hagan señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Qué pedido, ¿no? Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo y que por tu poder sanen a los enfermos y hagan señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Y fíjense
la señal que manda el Señor, ¿no? Dice, cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos ¿de qué cosa? Del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús, me imagino mirando a sus discípulos, ahora llenos de valor, llenos de su mismo espíritu, anunciando la palabra de vida. Me imagino, ¿no? Qué bien que hice en haber puesto el gozo delante, habrá dicho Jesús, ¿no? Y ahora poder ver esto, ¿no? Que sus discípulos se levantaban y levantaban su nombre en alto, como una bandera, ¿no? Y no podían dejar de hacerlo. Qué tremendo, ¿no? Gloria al que vive, gloria a Dios. Amén. Oramos hace un rato por nuestro ánimo, ¿no? Oramos por nuestras dificultades, por cosas que nos toca padecer, sufrir. Pero yo les propongo olvidarnos de eso, olvidarnos de nosotros, de nuestra situación, como hicieron estos hermanos. Se olvidaron, ¿no? De su integridad física, de su seguridad, ¿no? Se olvidaron de lo que significaban estas amenazas y levantaron su voz en una oración maravillosa. Señor, nos están amenazando. Hay un peligro evidente, pero nosotros te pedimos que nos concedas no detenernos ante ello. No te detengas frente a lo que padeces. Mira que no estamos, gracias a Dios, aún padeciendo estas cosas, que son tremendas, ¿no? Persecución por hablar del Señor. Estamos padeciendo otras cosas, ¿no? Pero levantemos nuestra mirada. Levantemos nuestra mirada por sobre lo que nos pueda estar sucediendo, pasando, y roguemos al Señor que nos llene de denuedo, dice otra versión, denuedo, valentía, valor, energía, ¿no? Que nos llene de eso, ¿no? Del poder del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? ¿Oramos? Padre amado, estamos delante de ti, frágiles, débiles, insuficientes, pero con sed de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, llénanos con el Espíritu Santo, que seamos llenos del poder de lo alto. Señor, haz que nuestras vidas tiemblen por la llenura del Espíritu Santo, Señor. Haz que no podamos detenernos en anunciar tu palabra, en compartir el mensaje con energía, con valor, con el Espíritu Santo, Señor. Señor, ayúdanos a responderte, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, queremos levantarnos en el nombre de Jesús y arremeter contra la oscuridad.
Queremos levantarnos en el nombre de Jesús y alumbrar con tu luz, Señor. Las tinieblas no tienen ninguna posibilidad de sostenerse ante la luz de Jesucristo el Señor. Señor, que podamos ser lámparas que alumbren, Señor, que dejen claro el camino a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Y nos volvemos contra toda fuerza de oscuridad que se levanta en este tiempo, contra los principados, contra los poderes, contra los espíritus, contra los demonios que se levantan para dañar, para destruir, para llevar al mismo infierno a la humanidad. Nos levantamos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús te reprendemos, en el nombre poderoso de Jesús. Y te recordamos tu derrota humillante en la cruz, cuando intentaste hacer todo para que eso no suceda, pero quedaste derrotado, quedaste humillado, quedaste expuesto, quedaste vencido para siempre en el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, en ningún otro nombre hay salvación. Aleluya, aleluya, al que vive y reina por los siglos de los siglos, a quien pertenecemos por habernos comprado con la sangre preciosa del Cordero inmolado. Aleluya, aleluya, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Dios, recibe toda la gloria y la honra, Señor. Señor, que en estos días podamos estar mucho más sensible que en cualquier otro momento de nuestras vidas, Señor, para poder recibir de ti, Señor, todo lo necesario para conquistar en tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, oramos para que se desaten milagros, señales, prodigios, que dejen atónitas a las personas y que no tengan otro interrogante que el de preguntar por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Me acordaba mientras leía la palabra de una canción que creo que muchos nos vamos a acordar. Me gustaría cantarla y proclamarla también. Espero acordarme las notas, pero cantémosla, con fe. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me
irán con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. ¡Aleluya! Ya viene Cristo, señales almas salvadas, viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que llegaron serán con Él. Me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Viene Cristo, señales almas salvadas, viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que llegaron serán por Él. Me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Almas salvadas, viene a buscar. Los que durmieron, ¡aleluya! Se quedarán. Los que llegaron serán con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Ya viene Cristo, hay que proclamarlo afuera, afuera, ya viene Cristo, no hay tiempo que perder. Viene el Señor, viene Cristo, no hay tiempo, hay que proclamarlo en el nombre de Jesús. Ya viene Cristo, ya viene Cristo.